Aquí en cabina el maestro Guillermo de la Cruz Isa, a quien me da muchísimo gusto saludar. Maestro, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto, gracias que en tu calidad de cronista municipal nos acompañes una vez más aquí en el 103.3. Buenos días. Buenos días, Julio. Ricardo, buen día y gracias por esta invitación y un saludo a los que nos escuchan a través de redes sociales. ¿Cómo era en aquel momento tan importante y trascendental todo este territorio, tomando en consideración que ya se avecinaba la aparición de la bandera trigarante y la aparición del Plan de Iguala, los hechos que le precedieron, maestro? Sí, fíjate que en noviembre de 1820, Iturbide es nombrado por el virrey Apodaca como comandante del sur y rumbo de Acapulco. Él viene a sustituir a José Gabriel de Armijo, que tenía desde el 14 luchando contra la gente del sur, y en especial contra Vicente Guerrero, Pedro Ascencio y más dirigentes. La lucha se prolongó debido a la capacidad y astucia de Vicente Guerrero, que con la lucha de guerrillas golpeaba y huía a las montañas y era difícil de agarrarlo. Entonces, todo este tiempo, pues como que el virrey se enfadó y pensó que Iturbide, que estaba en la banca porque estaba castigado y había sido comandante militar realista de Guanajuato y de Valladolid, su tierra, hoy Morelia, Michoacán, y pensó que él iba a ser el principal militar que detuviera o derrotara a Guerrero. Por todos los antecedentes que traía Iturbide, él fue el primero que derrotó a Morelos, allí en Loma de Santa María, en 1813, cuando parte de aquí del Congreso de Chilpancingo. Entonces tenía también buen nivel militar de batalla Iturbide, y es por eso que en noviembre de 1820 es nombrado y viene a estas tierras. ¿Pero por qué se acerca a Iguala? Por una sencilla razón de que en Teloloan estaba el cuartel militar de toda esa región del sur, que abarcaba casi lo que hoy es Guerrero. Uh-huh. Entonces, ¿por qué estaba ahí el cuartel? Porque era la puerta de entrada de Tierra Caliente, y las huestes de Guerrero y demás insurgentes estaban en la Tierra Caliente. Uh-huh. Pero de ahí también era Pedro Ascencio de Alquiciras, ¿verdad? No, él era de aquí de Tasco, de Acuitlapán, uh-huh, aunque su fuerte era toda esa parte. Muy bien, Teloloapan para allá arriba, todo exactamente, eso, toda esa región. Pero lo que le gustó a Iturbide fue escoger a Iguala como centro político para desarrollar lo que conocemos como el Plan de Iguala, porque el nombre correcto cuando lo da a conocer es Plan de Independencia de la América Septentrional. Exacto. Y es popularmente conocido como Plan de Iguala, y fíjate que este documento es orillado por Vicente Guerrero. Uh-huh. Aunque hay que aclarar, Guerrero no estuvo ni en Iguala ni lo firmó. Único autor, Iturbide, y él lo firma. Orillado por Vicente Guerrero. Hay un intercambio de cartas entre Guerrero y Iturbide, sí, porque como dice el eslogan, si no puedes con tu enemigo, únete con él. Entonces empiezan a negociar. Iturbide, con su poderío militar, primero le ofrece que se rinda. Guerrero contesta y que no acepta. Le ofrece el indulto, tampoco acepta Guerrero. Entonces al final de cuentas pues le tiende la mano. Pero en la última carta que envía Guerrero a fines de enero de 1821 le dice: si no te separas del rey, no habrá más intercambio ni palabra mía, y todo lo que tengamos que resolver será en el campo de batalla, porque mi lucha es por la independencia. Entonces ahí empieza a cambiar la percepción de Iturbide, y es cuando de manera astuta cita a Guerrero a principios de febrero de ese año del 21 a verse en Chilpancingo. ¿Por qué en Chilpancingo? Porque Chilpancingo para los insurgentes era una ciudad importante, porque ahí fue el Congreso de Anáhuac, sí, que claro, hizo Morelos. Entonces tenía cierta importancia. Y esa región también unirse por la independencia, realistas, insurgentes, comerciantes, clero, etcétera, ¿no? Sobre todo porque la parte de influencia externa era la Constitución de Cádiz, de corte liberal, que eliminaba fueros. Aquí en la Nueva España no los quieren perder, y es por eso. Y en el archivo del Centro Histórico de la Ciudad de México, que es del Grupo Carso, de Slim, que nadie se había fijado de los investigadores a nivel nacional e internacional, Iturbide aquí en Iguala recibió el 20 de febrero de 1821, aquí en Iguala, en la casa que habitaba, que hoy está el Monumento a la Bandera, 580,000 pesos que le envió el clérigo Matías de Monteagudo, encargado de la profesa, y decía claramente: para el ejército
que va a luchar por la independencia. Entonces quiere decir que ya ese plan que Iturbide tenía de crear un ejército protector diferencia a un ejército que normalmente es para que te destruya, para que te ataque, para que te aniquile. Sí. Y aquí no, aquí protegía la propiedad privada. Era más de convencimiento que de aniquilamiento. Esa es la diferencia del ejército de las tres garantías. Y te digo, ese dinero lo manda la Iglesia. Pero ve más que se independice la Nueva España porque tiene intereses también aquí, lógicamente. Hay historiadores que destacan a Iturbide porque dicen que fue un sanguinario. Otros más dicen que la transición hacia la independencia, pues, en momento cumbre, cuando se encuentra con Guerrero y comienza con este diálogo epistolar, dicen algunos, o destacan también algunos, que fue una transición de terciopelo, porque no hubo derrama de sangre, ¿no? Que no hubo muertes ni asesinatos. ¿Cómo podemos ubicar a Agustín Iturbide? ¿Sanguinario realmente? Mira, fueron 10 años de guerra, de 1810 a 1820, y una guerra, pues como decimos, en el amor y en la guerra todo se vale. O sea, tú a tu enemigo lo aniquilas, a tu enemigo lo desapareces o lo controlas, ¿no? Y eso pasó con Hidalgo, con Morelos, con todos los realistas. A tu enemigo lo aniquilas, a tu enemigo lo desapareces o lo controlas, ¿no? Y eso pasó con Hidalgo, con Morelos, con todos los realistas e insurgentes. Por ejemplo, el caso de Hidalgo, cuando toma la Alhóndiga Granita, se hace una masacre. Por eso cuando es fusilado, es decapitado y su cabeza, junto con otros 3, es colgada en cada esquina de la Alhóndiga, ¿sí? Como una venganza, como una demostración de qué va a pasar con los insurgentes. El mismo Morelos, cuando no pudo tomar Acapulco, lo mandó a incendiar. Y al revés, también Calleja, realista, cuando toma Zitácuaro, que elaboró la Constitución, la primera insurgente, lo manda a arrasar al pueblo. Pero es que es una guerra, pues. Pero en este caso, Rocafuerte, en un libro que hizo poco tiempo después de que Iturbide toma posesión como emperador, le dice que hasta cortaba las patas de las gallinas para verlas correr de ese tipo, ¿no? Que secuestraba a las esposas de los insurgentes para obligarlos a la cuestión, pues, de presión psicológica, etcétera. Entonces, de eso se valen para sacar lo negativo de Iturbide y minimizar lo que él tenía también como persona. Y lo vemos aquí, en el 71 vino Echeverría y por decreto, único consumador, Guerrero. Iturbide ni en cuenta. ¿Cómo ubicas tú el Plan de Iguala en torno a todos los hechos de la consumación, los sentimientos de la nación, el Plan de Iguala, los tratados de Córdoba, 3 documentos importantísimos? ¿Dónde ubicas tú el Plan de Iguala? En primer lugar, el Congreso de Chilpancingo saca un documento de tipo liberal, porque ya habla de una república, habla de los 3 poderes que hoy conocemos. Y en el caso del Plan de Iguala es un plan conservador. Entonces triunfó más la cuestión conservadora en la independencia, al final con la consumación, que la cuestión insurgente liberal con el Congreso de Chilpancingo. Pero en la historia oficial eso no lo perdona el gobierno que es de corte liberal. Por eso vemos que se magnifica más a Vicente Guerrero y a Iturbide se minimiza. Pero en sí, quien tuvo esa astucia, porque te digo, Guerrero invitaba a Iturbide a que se pasara a sus filas y le cambia el proyecto a Iturbide y saque ese nuevo proyecto y no nomás jala insurgentes, también jala realistas, jala comerciantes, jala al clero, integró a todo. ¿Qué querían todos? La independencia, porque también era una forma de acabar con la guerra. 10 años de guerra pues te aniquila, te destruye, te merma tu cuestión psicológica, tu cuestión económica, social, política, todo. Sin duda, alguna muy interesante. Guerrero, Vicente Guerrero, ¿verdad o mentira, maestro, en torno a que fue un hombre gallardo, firme, de ideas, valiente, eso sí nadie se lo puede negar, ¿no? Para estar en una lucha tan atroz. ¿Cómo fue Vicente Guerrero? Fue firme en sus convicciones. La ventaja del virrey Apodaca como el virrey del indulto logró que líderes insurgentes se indultaran. Logró que ejércitos insurgentes y sobre todo pueblos, fíjate, había pueblos de bando insurgente y pueblos de bando realista. Y cuando un pueblo realista lo tomaba, a un insurgente lo quemaba. Y al revés, cuando un insurgente tomaba un pueblo realista, también lo quemaba. Entonces, esa guerra atroz
Guerrero supo sobrevivir porque él empezó desde 1810 con Morelos, cuando empieza Morelos en la Costa Grande a luchar por la independencia aquí en la entidad suriana. Y él siempre se mantuvo, y acuérdate esa famosa frase, mi patria es primero, ¿no? Que hay gente que asegura que sí, otros que no existe, pero esa frase está en todos los congresos de los estados, ¿sí? Y se le debe a Vicente Guerrero. Entonces, esa firmeza de mantenerse hasta el final, de no claudicar, porque imagínate, si Guerrero se indulta, ya fuera de los que se nombran en esa etapa, pero al no indultarse y ser ese bastión, el único que estaba más activo, los demás estaban dispersos, estaban huyendo, estaban escondidos como Guadalupe Victoria, pero Guerrero es el que mantenía viva la llama de la guerra insurgente, y es por eso que Iturbide quiere ir a su encuentro para lograr ese acuerdo, que repito, es algo importante porque el plan de Iguala, en lugar de buscar derrotar, buscó unir, que dos ejércitos en pugna después de 10 años se unieran para lograr la independencia. Es algo raro en el mundo, ¿sí? Porque siempre hablamos de un vencedor y un vencido, y con el plan de Iguala quien ganó fue México, porque con el plan de Iguala nace México como país libre e independiente en septiembre de 1821. ¿Hay algún documento, alguna prueba que tengan ustedes de que efectivamente en donde está el monumento a la independencia estaba la casona donde Iturbide la independencia estaba la casona donde Iturbide que Iturbide habitaba y donde se dice que suscribió el plan de Iguala? Sí, aquí en Iguala hay una antigua litografía, en ese tiempo eran pinturas, y ahí dice casa que habitó Agustín de Iturbide en Iguala. Y esa casona, si la vemos ahorita, es igual como la nevería Independencia. Techo de teja, paredes de adobe y pilares al frente. Y hemos visto fotografías antiguas de Iguala, cuando todavía el centro histórico no se destruía por completo, así era Iguala, ¿sí? Y todas las cartas que hizo Iturbide, y la principal, el plan de Iguala. Al final lo fecha. Iguala, febrero 24 de 1821. Entonces, y sabemos que Cocula, Tasco, poblaciones circunvecinas, se quieren agenciar también como lugar donde se creó el plan de Iguala. Y no es cierto. Iturbide sí estuvo en Tasco, estuvo en Cocula. Pero el hecho que tú ves el plan de Iguala con la firma y la fecha con Iguala, es contundente. Sí, es contundente, sí, efectivamente. Sí, yo he escuchado esas versiones de que incluso se habla de que al interior de la iglesia de Apipilulco, ¿no? Que fue donde... De Cocula. ¿O de Cocula? Así es. De Cocula, ajá. Sí, en Tasco un convento. Que en un convento. Donde está ahora la escuela primaria Juan Ruiz del Alarcón. Entonces digo, a veces, yo te decía la vez pasada, hay cronistas que se agencian un hecho que no comprueban, pero con tal de que su comunidad resalte, ¿no? Y en el caso de Iguala, todo está comprobado, todo. Carta que le hizo su papá el 3 de marzo en Iguala. Acta 1 y 2 de la jura del plan de Iguala, Iguala. O sea, te digo, todo está documentado. No hay nada que nos pueda decir, es que es mentira, es que lo inventaron. No, ahí están los documentos. Sí. ¿El abrazo está documentado? El abrazo, te lo decía la vez pasada, tradición oral, el 10 de enero, 10 de febrero, historia oficial. Porque ya cuando vio Guerrero que Iturbide sacó su plan y que se separó del rey y luchaba contra él, ahora sí me uno. Digo, porque te tocó escuchar en alguna ocasión al maestro Herminio Chávez, ¿no? Que aseguraba que el abrazo había sido en Atempan, ¿no? Una lomita adelantito de la cabecera de Tepecoacuilco, donde ¿no? está el internado San Gabrielito. Ándale, exactamente. Ahí. Pero no hay... Te digo, tratan de agenciarse porque quieren que su comunidad resalte, ¿no? Uh-huh. Dijeron que en 1810, antes del inicio de la independencia, allí en Tepecoacuilco se reunía Guerrero, se reunía Morelos, se reunía Trujano, se reunía Álvarez. Y si comparamos las fechas de nacimiento, pues Guerrero era un niño. ¿Cómo se va a reunir Guerrero con Morelos? Para luchar por la independencia antes de, ¿no? El caso de Armijo, que le peleó la novia a Morelos ahí en Tepeco y que se hizo toda una historia. También Armijo tenía 8 o 6 años cuando Morelos tenía... ¿Cuál es inexacto, pues? Exactamente, ¿no? Compara las fechas de nacimiento y ahí están, comprobadas están. Qué Iguala tan bonito, ¿no? Que seamos, pero tan bravos al mismo tiempo, hermano. Y más allá de eso, pues, que uno desconoce mucho de eso. La ciudadanía en general, la ciudadanía en general desconoce mucho de su historia, de esta ciudad de Iguala,
y de la que, bueno, yo creo deberíamos de empaparnos cada vez más, y eso ayudaría mucho para saber cómo era antes y cómo puede ser ahora, en base a eso, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener, Memo, ahora que estás de cronista municipal y que puedes influir? Yo sé que el arquitecto David Gama, el presidente municipal, yo he escuchado, pues no he tenido oportunidad de platicar con él, ojalá pueda hacerlo próximamente, pero que tiene la idea o la intención de empapar nuestra ciudad de toda esa historia tan rica y tan bonita relacionada con la independencia y otros hechos. Alguien me decía que estaba pensando en una glorieta cuando entras de la caseta de cobros. Uh-huh. Sí, que yo, que estarás de acuerdo conmigo, que muchos decimos, bueno, y aquí pues, ¿por qué no abren pues o algo para que no esté dando uno la vuelta para entrar o salir? Digo, es un problema. Debe de ser entrada y salida. Bueno, dicen que estaba pensando en una glorieta y que su idea es, no sé si sea cierto o no, pero que su idea es poner algo representativo de nuestra ciudad relacionado con nuestra independencia. Ya no Vicente Guerrero, creo yo. No, ya, como dice Memo, tiene 5, ¿no? Ya hay 4 en la ciudad. Nada más en la ciudad. En la ciudad nada más. Sí. ¿Cuándo, Memo, algo que incluso los mismos historiadores, yo escuché en una ocasión a Jaime del Arenal en el Museo de la Bandera decir, es sorprendente llegar a Iguala y no encontrarte en ninguna parte, en un espacio público, pues una réplica del Plan de Iguala para que todos los que llegamos lo leamos y veamos qué dice el Plan de Iguala? ¿No estuvo en el Zócalo un tiempo? No. El Zócalo, cuando se hizo la cuestión urbana de Iguala, por orden del rey de España, todas las comunidades, villas, pueblos y ciudades de toda América Latina que pertenecían al Reino de España, eran cuadrículas. Siempre. ¿Sí? Y partían de la Plaza Mayor, la iglesia, el mercado y el cabildo. Así está Iguala. Así era, sí. En nuestros tiempos. Y si vas a Tasco, así está. Y fíjate un dato interesante. La plaza debe ser el tamaño en proporción a sus habitantes. La plaza de Tasco es pequeña. Sí, muy pequeña. Jardín Borda. La plaza de Tepecua no está grande. Tampoco, no. Pero la de Iguala sí. La de Iguala sí. Quiere decir que en su tiempo tenía grandeza de habitantes. Sí. Porque sí era la orden. Sí. Y si pues vas a la de México... Ha seguido siendo proporcional a eso, ¿no? En cuanto a población. Vas a la de Cocula y está un poquito también grande. Sí. Solamente el Plan de Iguala tienes una réplica en el interior del Museo de la Bandera. Aunque el de Cocula sí es amplio. Iguala tienes una réplica en el interior del Museo de la Bandera. Aunque el de Cocula sí es amplio. Sí, el de Cocula sí es amplio. Sí es amplio. Sí. Te lo lapan también un poquito amplio. Te lo lapan también. Sí, la plaza Eutimio Pinzón. Sí, exactamente. Fíjate, el Plan de Iguala tenemos 2 originales. Uno lo tiene el Grupo Carso, ¿sí? Que es el más importante porque es el que le envía Agustín de Iturbide al virrey. Plan de Iguala. Sí. El que le muestra al virrey, ¿no? ¿O se lo envía? Se lo envía, ahorita vamos a hablar de eso. Y el segundo está en Washington, cuando vino el joven. Sí, el historiador. Lo invitamos, porque en Washington es una copia, pero esa copia es la que le envía a Matías de Monteagudo. ¿Quién es Matías? El que le mandó 580. El que mencionaste. Pesos. Entonces, ese Plan de Iguala, fíjate. Poquito más de medio millón de... ¿Cómo podríamos diferenciar, perdón por mi pregunta, tal vez tonta, estúpida, pero no, ¿cómo podríamos diferenciar la original y una copia? ¿O por qué llamarles así? En su tiempo todo era a mano. Sí. Y se hacían 4 o 5 manuscritos. Sí. Manuscritos. Sí. Pero al principio el de México dice Plan de Independencia, tiene el título. Y abajo dice túrnese al virrey, copia al virrey. Y el de Washington no tiene el título. Tiene todo igual. Y hasta abajo al final dice túrnese a Matías de Monteagudo. La copia. Ahí se ve la copia. Es la copia, sí. Es con copia, ¿no? El primero que mencionas dice completo. Completo, el que está aquí en México. Sí. Plan de la América Septentrional. Sí. Plan de Independencia. ¿Y es dueño el Grupo Carso de ese? Sí. ¿Lo compró? Lo compró, sí. En una subasta, quiero pensar, carísimo. O si tú eres coleccionista. Sí. Vas y te acercas, pues el LIN tiene todo el dinero del mundo, ¿no? ¿Te tocó ir a la exhibición de los 200 años del México Independiente, Memo, en el Palacio Nacional? Ahí no fui. No estuvo ahí el Plan de Iguala. No, estaban los sentimientos de la nación. Con alrededor de 58 candados, bueno. de seguridad, Sí, y fíjate, los interrumpo. Ese documento de los señores de la nación es de ahí por Tlacotepec. Y para tener constancia de que lo había derrotado, pues mandó todo lo que le quitó. Ropa, documentos y todos los documentos del Congreso de Chilpancingo. Si hubiera sido otro canijo, lo quema. Lo destruye porque es algo ¿no? que
Sí les importaba, ¿no? Sí, o sea, con eso hizo un legajo y le puso hasta título y todo. Y el virrey también tenía esa percepción de conservar, de tener archivos. ¿Quién era el virrey en ese entonces? El virrey cuando pierde Morelos era Calleja. Calleja. Sí, y ya después vino Apodaca. Y cuando hablamos de los sentimientos de la nación, pero el plan de Iguala, ¿qué virrey era? Porque eran virreyes. Virreyes, sí, Apodaca. Virreyes. Apodaca era. Sí. Ah, muy bien. Sí. Fíjate, éramos una colonia prácticamente de España, ¿no? Aunque políticamente decía reinos, ¿eh? Ah, reinos. Reinos. Sí, porque estaba el reino de Nueva España, el reino de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, lo que es Durango hoy, Nueva Galicia era Jalisco. Sí. Bueno, ya son las 8:50. Memo, te agradezco mucho que esta mañana nos hayas acompañado para ilustrarnos y si fuera posible, pues dentro de 8 días nos vemos acá. ¿Cómo no? Porque falta platicar más temas del plan de Iguala. Sí. Me gustaría comentar con el público que nos escucha, porque como dice Ricardo, sabiendo distintas versiones podemos tener otra concepción, ¿no? Sí. Y en mi caso, pues yo me dedico a la investigación y con documentos. Sí. Exactamente. Gracias, Guillermo de la Cruz Isa, nuestro cronista municipal, que ha estado esta mañana aquí con nosotros en cabina. Gracias.